Hola, bienvenidos a este centenario Ateneo, Ateneo santanderino, cántabro, español e hispanoamericano. Lucía Lantero Escárzaga, pues de las familias de toda la vida, que diría la prensa rosa. Lucía Lantero Escárzaga, de la juventud dorada, que dice siempre Jaime Peñafiel. Lucía Lantero es licenciada en Ciencias Gastronómicas, con especialidad en la conservación de alimentos, por la Universidad del Piamonte, en Italia, donde están, para mi gusto, los licores más deliciosos de la Italia eterna. Lucía, que se fue 3 meses, tenía que volver, atención, tenía que volver a esquiar, y lleva en Haití. Yo hace que no voy exactamente a Haití. Borja, tu hijo, mi colega, Borja Rama, ha estado hace poco y tuvo una experiencia bastante difícil. Hace como 35, 30 años que no estoy allá. Pues lleva 15 años, ya digo que iba a estar 3 meses y lleva 15 años en Haití. Es una parte de Haití del nombre aquel maravilloso que se llamaba La Española, junto con la actual República Dominicana. El país, bueno, en realidad eso es cualquier cosa menos un país. Es algo diferente, extraño, terrible, tenebroso y muy, muy peligroso, muy peligroso. Hace poco un amigo mío, hijo de un amigo mío, que es posiblemente de los capitanes más jóvenes que hay ahora en el ejército español, que ha estado en Bosnia, ha estado por supuesto en Sáhara, ha estado en Kabul, que es legionario, capitán legionario, que no había habido una situación tan difícil y tan peligrosa. Capitán de la Legión. Ya lo digo, tenebroso, terrible y peligrosísimo. De alguna manera, que es una cosa que me extraña viendo a Lucía, de alguna manera se enamoró de Haití. Gastón Vaquero, el magnífico escritor cubano, decía aquello de indios, blancos y negros en el caldero de América. Y Haití es eso, el caldero de América, el caldero del Caribe. Empezamos mal. Enfrente tienen la isla de la Tortuga, la famosa isla de los relatos de piratas, de leyendas, de corsarios, de bucaneros. Haití ha pasado por todo, invadido por franceses, españoles, ingleses, americanos del norte, o sea, por los gringos, para entendernos. Ellos invadieron a su vez la República Dominicana con una crueldad verdaderamente escalofriante, terrible. Fue terrible la ocupación. Estuvieron 22 años dominando, matando, quemando las iglesias católicas, persiguiendo a los dominicanos, algunos de ellos de color más oscuro, más negro que los nuevos haitianos. Eso sí, después llegó el general, que no vamos a hablar de la figura, porque es una figura muy controvertida, pero educado en West Point, el general Rafael Elórias Trujillo, que no dejó un haitiano, a un lado y otro de esa inestable frontera. Y es curioso, tengo que decirlo porque es una cosa muy curiosa. Hay mucho haitiano blato, que podía pasar por un blanquito, y hay mucho haitiano, mucho dominicano negro. La prueba que hacía el ejército de Trujillo para saber si eran dominicanos, negro dominicano o negros haitianos, les pedían una palabra, solamente una palabra. Es historia, es auténtico, no es ninguna novela de Graham Greene, que escribió Los farsantes, muy interesante esa novela sobre Haití, de Papadoc, del primer gobierno de Papadoc. Pues la palabra que pedían para saber si eran dominicanos, era la palabra perejil. La palabra perejil. Seguro que Lucía nos lo dice. Y si pronunciaba bien perejil, nuestro, no pasa nada. Y se decía perejil, no pronunciaban la J, creo, ¿no? Bueno, iban a
iban a hacer vudú al otro mundo. Y eso que Haití fue en su momento la colonia más rica, próspera y gloriosa de la Francia colonial, con Napoleón, atención, con Napoleón de primer cónsul, con esos voluntarios negros que apoyaron la independencia, haitianos que apoyaron la independencia de los Estados Unidos, que dieron dinero y armas a Simón Bolívar. Hay una sublevación en 1791 que de alguna manera Mariátegui, un marxista importante peruano, decía que retrasó, y es cierto, y Fidel Castro lo comentaba muchas veces, retrasó en muchos años la independencia de Cuba, porque la mayoría de los blancos que se salvaron de esa masacre se fueron a Cuba. Y allí empezaron a decir, bueno, es que si se van ahora, si nos vamos de España, si nos convertimos en otra cosa que no es provincia española, nos va a pasar igual que en República Dominicana, igual que pasó en Haití, que nos acabaron con nosotros. Haití, que fue la primera república negra de Hispanoamérica y la segunda en obtener la independencia después de los Estados Unidos. Termino. Ahí queda también la sangrienta historia de Doc Duvalier, de su Tontón Macutet. Ahí queda Haití, miembro fundador de las Naciones Unidas y miembro fundador de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Ahí queda su terremoto del 2010, ¿no? 2010, con más potencia destructiva que las dos bombas de Nagasaki y de Hiroshima. Más fuerza tuvo, fuerza destructiva, insisto, es que no es como llamarlo, más que terremoto, más fuerza que las bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki. No digo más. Terminar, hermano, tenía alguna cosa apuntada aquí, pero prefiero que hable Lucía, que merece la pena. La historia muy complicada, y no vamos a hablar, algún día haremos un especial con la colaboración también de Lucía, que sobre Haití. Es el país más... Es que no, a mí lo llamarlo país, no es un país. Un amigo mío, y con esto termino, un amigo mío, alto cargo de la poli. No quiero hacer un chiste malo, pero es importante miembro actual de la policía mexicana. Y me decía él que ha tenido que luchar directamente con la Policía Federal, con la Policía de Carreteras. Hablo de México, actual México. Decía que los de República Dominicana que no lo entendían. Dice, vamos, ninguno de los nuestros que han sido expulsados de la Policía Mexicana pueden comprender la situación que ocurre aquí. Lucía Lantero Escárzaga, bienvenida a su Ateneo, a nuestro Ateneo y a tu Ateneo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Federico. Pues sí, la historia de Haití es complicada de resumir, lo has hecho muy bien, pero sí. Hombre, tómese lo que quiera. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un país bastante único, ¿no? Por lo menos eso. Nada, yo quiero daros las gracias por estar aquí. Un día sí que hace frío y que no nos apetecía nada salir de casa, así que muchísimas gracias. Muchos de vosotros ya habéis oído esta historia muchas veces. Así que gracias otra vez. Y nada, pues contaros un poco, pues una historia un poco que parece un imposible, una historia que nace de la ingenuidad y la inocencia, que solo se tiene cuando se es muy joven. Cuando tenía 25 años me fui unos 3 meses a Haití a hacer un voluntariado y mi vida cambió por completo. Has dicho bien que volvía para ir a esquiar y para ir al cotillón, que me encantaba salir. Y de pronto, pues yo fui a un proyecto que se había instalado hacía muy poco en la frontera sur de Haití con República Dominicana. Hay 4 puntos fronterizos en la isla. Esta era la frontera más pobre dentro de República Dominicana y también dentro de Haití. La más aislada es la frontera sur, justo enfrente del mar. Y la única donde hay 2 pueblos que existen a 5 minutos de distancia el uno del otro cruzando la frontera.
lo cual hacía que fuera un sitio bastante peculiar, porque la economía de la zona dependía mucho de la mano de obra haitiana y de los productos que entraban por República Dominicana. Y la frontera, al ser una frontera muy pobre, prácticamente no tenía seguridad. Entonces era muy fácil pasar constantemente. Total, que yo llego a este punto fronterizo de Haití, que se llama Ansapit, y es un pueblo que no sufrió daños del terremoto porque estaba un poco alejado de Puerto Príncipe. Los daños que tuvimos fueron colaterales de muchísima gente migrando, saliendo de Puerto Príncipe al haber perdido todo e intentando entrar en lo que es el paraíso, que es República Dominicana. En este pueblo no había electricidad, no había agua potable, no había un concepto de cuarto de baño cuando yo llegué. Y poco después de llegar, pues empezó un terrible cólera que trajeron los cascos azules nepalíes, y ahí empezamos a hacer muchas letrinas, pero hasta ese momento nadie concebía lo que era ni siquiera un cuarto de baño. Y al cruzar la frontera República Dominicana, como si os digo, Somo y Pedreña, pero si estuviera más cerquita, pues hay electricidad, un supermercado, un banco, agua potable, un poco de todo, ¿no? Entonces, cruzar esa frontera, que estás en lo más pobre de República Dominicana, y entrar en Haití es una de las cosas como que más te puede chocar, ¿no? Porque es entrar en África subsahariana después de un terremoto, ¿no? Y bueno, estuve en este proyecto donde había muchos extranjeros, muchos americanos, y cruzando la frontera, porque llegó una tormenta tropical que se llamaba Thomas, fuimos pues, alojarnos en un hostal mientras que pasaba la frontera. Los cascos azules peruanos que estaban en mi zona nos recomendaron a todos pasar. Empiezo a ver a niños en la calle, y esos niños, yo todavía no tenía el ojo acostumbrado al tono de color que distinguía a un haitiano de un dominicano. Y hablaban perfectamente español y estaban medio desnudos, siempre en la calle buscando la basura, pidiéndote 5 pesos. Y bueno, yo asumí que eran dominicanos y empecé a darles algo de comer, como haríamos todos, ¿no? Tenían mucha hambre, descalzos, sucios, con muchísima tiña en la cabeza. Y, y bueno, pues todos los días que nosotros teníamos que salir del hostal para ir a comer algo, todos los días acababa pues comprándoles algo de comer y dándoles algo de comer. Y en estos días ellos me empezaron a preguntar que si yo sabía cómo se llamaban, que si yo les podía ayudar a buscar a sus padres, y me contaron pues que muchos de ellos habían sido niños esclavos, para lo cual yo no estaba preparada. O sea, no concebía que en el 2010 hubiera niños esclavos. O sea, son datos que son etéreos, ¿no? Nuestra mente lucha contra la posibilidad de que existan cosas así, con lo cual yo hice lo que haríamos todos, que es buscar un punto de referencia, y en mi caso fue un sacerdote español que se llamaba el Padre Antonio, que llevaba muchos años en República Dominicana y la Iglesia Católica de República Dominicana. Fui a hablar con él, le dije, oye, mira, no entiendo, esto es posible. Los niños dormían en esa época en el techo de una discoteca que había en la plaza de Pedernales, que es el pueblo dominicano, para poder saltar cuando venían a abusar de ellos por la noche. Entonces yo hablé con el Padre Antonio y le dije, no puede ser, primero, que me estén contando que son niños esclavos, y segundo, estamos hablando de que esto es el año 2010, nunca se ha volcado el mundo como se ha volcado con Haití, con ayuda, recursos, dinero. ¿Dónde está la ayuda? O sea, ¿a quién tengo que ir a dar dinero o a pedirles, por favor, que se ocupen de estos niños? Porque yo no me puedo ir a mi casa y yo me quería volver a mi casa, ¿no? Total, que el Padre Antonio, justo la vida, que no hay coincidencias, ¿no? Me dijo, pues mira, justo era una reunión muy importante en la cual van a estar los dos gobiernos, tanto dominicano como haitianos, y todas las ONGs grandes de importancia a nivel mundial, para ver cómo solucionamos el tema de los niños de la calle. ¿Quieres venir? Y le dije, pues claro, yo ya me había encariñado con los niños y quería que estuvieran en un sitio donde no les violaran, ¿no? Y que pudieran crecer con dignidad. Así que fui a esta reunión sin ni idea de lo que era la cooperación ni las ONGs, con muchísima ilusión. Y bueno, pues mi gozo en un pozo, me di cuenta muy rápidamente que todos tenían
muchos términos legales, se apoyaban en muchas leyes que yo desconocía y básicamente los niños no podían estar en un orfanato porque podían tener padres y no podían estar en un centro de acogida porque podían no tenerlos, ¿no? O bueno, al revés, ¿no? Podían tener padres y no podían estar en un centro de acogida. Total, que salimos de esa reunión yo desesperada, se fueron todos con sus coches y sus ¿no? Badge y sus ordenadores, y yo me quedé ahí viendo a los niños todos los días, y eso fue lo que inició un proceso mío muy, pues muy duro de gestionar, de que aquí en esta sociedad nos enseñan a pasar la pelota, porque hay un sistema, porque estamos en un Estado de Derecho y porque igual uno lo está pasando mal hoy y otro mañana, pero siempre tenemos vecinos e instituciones que están dispuestos y están hechas para recoger esa pelota, ¿no? Y yo lo que quería era pues pasar la pelota a alguien, y después de esa reunión me di cuenta que o lo hacía yo o los niños iban a quedar en la calle, ¿no? Y era incapaz de concebir volver a Europa sabiendo lo que había visto, porque no puedes borrar lo que has visto, ¿no? Así que bueno, pasé unos días muy malos por la noche pensando cómo podía hacerlo, y finalmente pues esa ingenuidad y esa inocencia, y que soy Antoñita la Fantástica, pues me empujaron a solo alquilar un hogar. Era mi única esperanza. O sea, lo único que quería hacer es sacarles de la calle y que no les violaran por las noches y que pudieran comer todos los días. Y pensé, si eso lo consigo, en algún momento va a venir las instituciones pertinentes del país, tanto el gobierno como UNICEF, como todas estas instituciones, porque debe de ser ilegal que una chica que ha estudiado ciencias gastronómicas, que no tiene ni idea de niños, tenga el único orfanato en la frontera más pobre de Haití con República Dominicana. Así que lo único que tenía que hacer era encontrar una casa, arreglarla. No sabía cómo, cuáles eran las leyes de cuántos metros cuadrados por niño, ni idea, pero que fuera digna, y esperar a que alguien viniera a tomar pues la responsabilidad que ellos podían tomar, ¿no? Y bueno, pues en ese proceso fue muy duro, porque siempre lo cuento, ¿no? Que es algo que nos pasa a todos, un poco el concepto que tienes de uno mismo, de yo no soy capaz, cómo voy a hacer esto, y lo que te devuelve la sociedad diciendo, tú eres una niña pija europea que has venido a darte un baño de miseria y te vas a cansar y te vas a ir y les vas a hacer más daño porque les vas a volver a dejar en la calle, ¿no? Bueno, total que hablé con mis padres, que están aquí hoy, que me han ayudado increíble. Yo creo que si no supiera que tenía una familia que me iba a apoyar tanto, igual no hubiera podido hacerlo, ¿no? O sea, seguramente no hubiera dado ese paso. Total que, bueno, alquilé una casa. Era muy difícil encontrar una casa de bloque, de cemento, porque todas las casas son hechas de palitos y adobe y caca de burro, ¿no? Y yo sabía que no nos iban a dejar estar en una casa así que alquilé una casa, les dije a los niños que cruzaría la frontera todos los días para darles de comer, pero que me tenía que quedar en la casa porque nos robaban todo si no. Los dueños de la casa estaban como flipando de que unos blancos se quedaran ahí a la intemperie a cuidar el material, nos dejaron a uno de sus sobrinos con un machete por la noche a cuidarnos. Y es eso, los tambores por la noche, ¿no? Cero luz, mucho miedo a la gente de la oscuridad por todo el tema del vudú que tú comentabas. O sea, era tirarse a la piscina en un contexto que es como un alien, ¿no? de nuestra sociedad. Y esa primera noche los niños cruzaron, 5 niños cruzaron la frontera. Empecé a oír a las 11 de la noche, Lucía, Lucía, Lucía. Y bueno, 3 durmieron en una tienda de campaña, yo dormía en la mía, y 2 durmieron en una hamaca. Y desde ahí pues fui madre, y empezaron a llegar más niños y más niños. Y llegó las autoridades pertinentes y lo que me pedían era que les diera un poco de dinero por el costado, ¿no? Porque, bueno, el ladrón se piensa que todos son de su condición y nadie creía que yo estuviera haciendo eso con dinero propio, ¿no? Pensaban que tenía que estar ganando dinero de algún modo. Y bueno, desgraciadamente Haití, sobre todo en ese momento, pues el tráfico de niños para tema de sexual o para el tema de esclavitud o para órganos,
pues estaba la ley, ¿no? Estaba el día a día, ¿no? de Haití. Con lo cual, otra vez, la ingenuidad y una tenacidad que no sé, pues hizo que yo no entrara en eso. Tuve bastantes amenazas, fue muy complicado. Al principio fue terriblemente complicado. Esa casa estuvimos 2 años, nos echaron de esa casa, nos fuimos a vivir en tiendas de campaña que nos dieron los cascos azules. Y finalmente, a la desesperada ya, uno de mis primos, Nacho, hizo un vídeo que colgó en redes sociales y conseguimos recaudar el dinero para comprar el primer terreno para mis niños, ¿no? Y en ese terreno pues construimos una casa que el alcalde del pueblo estaba como alucinando de cuánta varilla estábamos metiendo porque pues es antisísmica. Y decía que ese edificio iba a llamar la atención de todo Haití y iba a ser una causa de turismo, porque no entendían cómo podía ser, ¿no? Así que bueno, tenemos un edificio enorme que da refugio a todos nuestros niños y hemos ido creciendo, creando escuelas, creando proyectos para la comunidad. Ahora mis niños son mayores, los primeros son mayores, y son ellos los que bueno, pues han crecido con este espíritu, ¿no? con estas ganas de hoy qué puedo hacer, no ya veremos cuando tenga los recursos, cuando tenga la legalidad, no hoy qué puedo hacer, y que sin mucho dinero y con mucho corazón puedes llegar a hacer muchas cosas. Y entonces son ellos hoy los que luchan por proyectos, por gente, por niños, los que vienen y me piden cosas para empezar proyectos, ellos con muy poco dinero, muy poca inversión. Y bueno, pues han crecido, son muy mayores ya, algunos de ellos, soy abuela de 6 niños. Y bueno, pues ha sido un imposible que seguimos luchando día a día, que nos cuesta mucho, pero gracias a gente maravillosa como Laci, que no quiere que la mencione, pero que es la artífice de que estemos todos hoy aquí, y a ti, Federico, por tu tiempo y por tus ganas, te lo agradezco muchísimo. Pues vamos dándonos a conocer, siendo una ONG muy chiquitina que no se ha gastado nunca un euro en publicidad, que somos todos voluntarios, excepto los 40 haitianos que tenemos en nómina en Haití, dando un puesto de trabajo digno a gente que mantiene a su familia y que está aprendiendo a concebir la vida de otra manera, ¿no? Sin golpes, sin vejaciones y con dignidad, ¿no? Y eso es algo que no se puede contabilizar al final del día, ¿no? Cómo una gota puede llegar a expandirse, ¿no? Y que estos niños son los que van a crecer y van a cambiar muchas realidades. Entonces, bueno, es plantar una semilla y saber que no vas a dormir bajo la sombra del árbol, ¿no? Pero hay que medir tu día por lo que siembras, no por lo que recoges, ¿no? Y bueno, pues han sido 15 años de un milagro y gracias a la gente de Santander que me habéis oído 1 millón de veces y que os agradezco tremendamente vuestra paciencia y vuestro cariño, porque sin vosotros no podríamos sobrellevar todo esto y ni mucho menos haber llegado hasta aquí. Así que eso es todo. Lo de la vieja española, la isla es tan curioso que hay verdaderas cosas más que extrañas, diferentes. Por ejemplo, República Dominicana, ¿qué harían? Yo a lo mejor estoy un poco duro con el negro haitiano, pero no es por nada, pobre de mí, ni racismo ni historias, porque en ese momento el gobierno del general Trujillo había 4 o 5 hombres de negros, black people. Pero quiero decir una cosa, es curiosísimo. El único país de Hispanoamérica, que vuelve a España es República Dominicana, que mucha gente no lo sabe. Las cosas que hicieron los haitianos fue tan terrible que cogieron miedo y pidieron, era Isabel II, pidieron por favor volver a la corona de España. Y volvieron a la corona de España y fue unos destacamentos, curiosamente, de la Guardia Civil. Y estuvieron durante 3 años, una convivencia perfecta, dentro otra vez República Dominicana, dentro de la corona de España, por las cosas que habían hecho allá. Es así, es historia. Sí, Lucía, no, yo sí, no, yo no yo estoy te lo voy diciendo a simplemente historia. discutir, yo solo...
ahí es curioso porque siguen estando unos palacios maravillosos de estos emperadores con los uniformes franceses, parecía que iban a combatir pues, no sé, en Waterloo, en fin. Y ahí están los palacios, que son de mármol. Ahí estuvieron Christopher y toda esta gente, hubo 4 emperadores, vamos, y luego se dividieron entre ellos. La historia de la española, y encima con casi a muy pocas millas marinas, la isla de la Tortuga. El importante es ayudar a Lucía, ayudar al proyecto. Ha estado muy discreta, yo lo voy a decir, como tengo ahí a mi querido compañero y amigo y brillante periodista que es Jesús Herrera, de muchos años director de Diario Montañés, y tenemos que decirlo, Jesús. Pero Lucía ha tenido peligros terribles. 2 veces la secuestraron. Lo voy a contar porque es verdad. Y lo siento, pero es tu historia. 2 veces la secuestraron y ha estado en peligro, bueno, en peligro más que... En fin, hay muchos peligros. No hay más que verla el aspecto y las cosas ya ustedes se pueden imaginar. Yo creo que lo importante es eso. Yo si no te perdona que te interrumpa, Sí, no, pero por Dios. Tú eres la importante. no, hombre, no. Pero sí que quería hacer un inciso en el meter una cuña, ¿no? Porque sí es verdad que Haití invadió a República Dominicana, pero hay que tomar mucho en consideración el contexto histórico, ¿no? República Dominicana es colonia española, que no excuso nada, simplemente digo pues que no se puede evaluar a un país que era país, que había tenido una religión, una sociedad, una educación. En República Dominicana está la primera calle de todo el continente americano, la primera universidad, la primera iglesia, la primera catedral. O sea, la cultura que había en República Dominicana estaba a años luz de lo que podía estar en Haití, habiendo sido colonia francesa, siendo el mayor centro de esclavos del mundo, donde había más mercado de esclavitud del mundo en su época, y que nadie les había enseñado a leer y a escribir. Nadie les había dado una religión social, que esto lo hablamos el otro día. La mayoría de las religiones se basan en actos de sociedad. No matarás, no honrarás a tu padre y a tu madre. Es decir, mandamientos o reglas para poder mantenernos en sociedad. Sin embargo, en Haití eso nunca sucedió. Traían sus espíritus que traían, como te comentaba, ¿no? Que es más mitología. El tema del vudú es bastante, como si te digo, mitología griega, ¿no? Donde está Zeus y luego tiene un amante y luego están las sirenas, ¿no? Pero bueno, el nivel cultural era mínimo en ese momento, ¿no? Excepto los 4 que me estás diciendo, que todos sabemos que eran pues los emperadores magnánimos de Haití, ¿no? Pero el hambre, años y años de hambre, años de no tener cultura, pues es lo que hace, ¿no? Que la miseria causa miseria. Y es un ciclo muy difícil de frenar, ¿no? Y el contexto de hoy en día de Haití es bastante único porque no es una hambruna, no es una guerra, no es una mala gestión política, es generacional. Ya no saben a qué aspirar, porque nadie que esté vivo recuerda algo mejor. Y eso hace algo el ser humano, ¿no? Le destroza algo dentro del ser humano que es muy difícil de recuperar, ¿no? Y llevo 15 años en Haití y os aseguro que hay de todo. He encontrado gente que tiene, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? La miseria causa miseria, y la empatía es un lujo. Tú eres empático cuando tú tienes la filosofía, los valores, todo esto, la ética, todo eso es cuando tienes el estómago lleno. Pero cuando tú ves que tu hija no está comiendo y tienes que robar el de al lado, lo haces, porque si no te lo van a robar a ti y tu hija se muere de hambre. Entonces, todo el prisma por el que Occidente puede valorar o juzgar a estos países es que no estamos en el mismo parámetro, ¿no? Y República Dominicana, gracias a Dios, está muy lejos de eso, muy lejos de eso. Incluso antes y ahora. O sea, ahora es otro universo, es como ir a Manhattan, es como, no sé, ir a la luna, es
es otro parámetro. Entonces, pues sí, pues es difícil para los dominicanos convivir con Haití, yo lo entiendo, pero porque es mucha pobreza, pero también gracias a que tienen Haití al lado, su economía está creciendo como está creciendo, porque la mano de obra es toda de haitianos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Yo creo, y ponerlo todo en perspectiva, que no es que ellos sean malos, o sea, para nada, y hay gente increíblemente generosa cuando no tienen nada, nada para comer, nada, y te dan de todo. Es que eso me encantaría verlo aquí, ¿no? Que nos cuesta tanto dar cuando lo tenemos todo, ¿no? Entonces se ve lo peor y lo mejor de la humanidad. De hecho, una prima mía, Casilda, vino a Haití a visitarme una vez y cuando volvíamos en el viaje de vuelta a República Dominicana, a Santo Domingo, para coger el avión, ella como que no hablaba, y de repente me dijo, estos niños es lo más cercano a Dios a lo que he estado, ¿no? O sea, es eso, es que el contraste es tan fuerte que la bondad ilumina tanto que realmente son gente que yo me quito el sombrero. Y gracias a su ejemplo yo he podido hacer lo poco que haya podido hacer, ¿no? Leía en el diario Montañés que en realidad estaba programado, que no va a ser, que era una plática, perdón, bueno, sí, una plática, una charla contigo, que era un poco lo programado. Pero lo importante, estoy seguro de que expliques tú qué pasa, que tengan preguntas, cómo se te puede ayudar. Pero sí hay que decir algunas cosas muy rápidas. Muy rápidas, por ejemplo, el tema Mariátegui, en uno de sus libros de ensayos, de los 7 ensayos sobre el Perú, que habla también del tema de Cuba, colonias, él lo dice, José Carlos Mariátegui dice que se retrasa el proceso de la independencia de Cuba por estos supervivientes que vienen blancos y mulatos, que vienen a Cuba y asustan. Fidel lo comenta, Fidel que en su vida tuvo un ministro y un alto cargo en su gobierno de color, que era, como decían en Nicaragua, que era más blanco que mi patrono. Y el padre de Fidel Castro, que lo tuvo una gran fortuna en Cuba, era un sargento de brigada del ejército colonial español. Ahí estaba. Pero yo quiero que digas, porque yo creo que es una cosa muy divertida, el tema de perejil. ¿Por qué era la palabra perejil? Pues porque los haitianos hablan creol, ¿no? De hecho, hoy en día es muy difícil, bueno, hay mucha gente que ha aprendido francés, pero el creol es una mezcla pues de diferentes lenguas africanas que te comentaba, ¿no? Sí. O sea, cuando ellos llegan a la isla, el- el- los africanos que llegan a la isla vienen de diferentes etnias africanas, no hablan el mismo idioma. Cuando se independizan, no hablan el mismo idioma. Y la media de supervivencia antes de la independencia en las cañas de azúcar, en la esclavitud y en el algodón es de 6 años. Desde que desembarcaban, 30. 6. Desde que desembarcaban hasta que morían exhaustos eran 6 años de vida. 6. Con lo cual, en 6 años, sin hablar el mismo idioma, viniendo de diferentes partes de África, no tenían una cultura. Entonces, lo que se crea es un nuevo idioma que es una mezcla de francés con diferentes pues, partes del lenguaje de diferentes etnias. Entonces, a ellos lo que heredan del francés es la R, ¿no? Les cuesta mucho con la R y la J. Entonces, cuando les decían perejil, ellos sabían perfectamente que no lo iban a poder decir. De hecho, hoy todavía les pasa igual, ¿no? Es una palabra que se ha quedado ahí muy marcada en... Yo me acuerdo que me quedé, yo no sé si existe ahora el hotel, estaba intentando recordar, yo creo que se llama el hotel Montana. Yo no conocí usted Montana. Allí se conspiró en una época, allí fue uno de los asesinos más terribles de la República Dominicana, que era Johnny Aves, que era el jefe de la policía secreta de Trujillo, variante concha de su madre, por decirlo suavemente. Yo pienso que lo mejor, no pienso, estoy convencido que lo mejor es hacer preguntas a Lucía, cómo se la puede ayudar, cómo lo puede enfocar, y luego si sale alguna cosa así. Lo de perejil está explicado, pero era genial. Yo pensé que era una broma, y era así. O sea que los métodos científicos de la... Yo cuando estuve, acaban de matar a Trujillo, todavía quedaban carteles que ponía Dios y Trujillo, se llamaba Ciudad Trujillo todavía, y era el primer gobierno que luego ha sido presidente, yo creo que 10 veces, Balaguer. Balaguer, Joaquín Balaguer.
Papá Balaguer, el hombre más sabio que ha habido en toda América Latina, Hispanoamérica y Euroamérica, como ustedes quieran decir. Preguntas para Lucía, por favor. Dime. Ángel, rápidamente con el micrófono. Hola, Lucía. Yo más que preguntas es sobre todo felicitarte, porque lo cuentas y yo nunca te había visto en directo, pero lo he visto varias veces en redes sociales, el otro día en la entrevista que has hecho en el diario Montañés y eso. Y aunque lo estés contando, a mí me sigue pareciendo imposible que una chica de 25 años diga: a estos niños no los puedo dejar aquí, voy a alquilar una casa, y de ahí surja lo que ha surgido. Y bueno, pues la realidad es la que es, evidentemente, pero bueno, pues yo te felicito porque tú dices, como haríamos cualquiera. Pues no, yo creo que no lo haríamos cualquiera, y de hecho no lo hacemos cualquiera. Y bueno, pues te habrán ayudado, pero aún así me sigue pareciendo una gesta increíble. Muchas gracias. Pero mira, yo creo que el éxito de todos, si ha habido éxito alguno, es la mentalidad de decir hoy qué hago. Pues si seguimos igual, llevamos 15 años y a veces no tenemos dinero para llegar a fin de mes. O sea, me refiero que si tuviéramos que planificar y mirar al futuro y decidir cómo van a ser los próximos pasos, nos cortaríamos las venas en un país como Haití, ¿no? O sea, estamos en paliativos en Haití. Esto no es algo de que digas, wow, vamos a crear una sociedad diferente. No, no, es que en Haití no se sabe si mañana nos cierran la frontera y no hay comida. O si llegan los gangs que han tomado el país ahora y está totalmente tomado por estos grupos armados y se acaba todo. Entonces, ha habido tantas excusas para tirar la toalla, tantas, pero de decir es que es imposible, o sea, no hay salida, y concentrarte en lo que puedes hacer hoy. Eso ha sido lo único que nos ha salvado. Yo creo que en nuestra sociedad nos hemos olvidado mucho de qué voy a hacer hoy, y nos proyectamos en metas, ¿no? En objetivos, y que está muy bien en esta sociedad, pero en situaciones así, también en la vida, en situaciones donde estamos con mucha incertidumbre y situaciones fastidiadas, yo creo que es la mejor medicina es hoy qué podemos hacer, ¿no? Y así, poco a poco, día a día, hemos ido sobreviviendo. Hola Lucía, yo soy Marta, soy enfermera y estuve allí en el hogar, ¡Ay! sí, y fue una experiencia maravillosa. Bueno, tú tienes muchos hijos y yo sobrinos, para mí son mis sobrinos. Claro. Ayudo en todo lo que puedo y tengo que deciros que fue una experiencia maravillosa, que lo que te dan esos niños es un amor increíble, que estás sembrando una semilla que es el futuro Haití. Y bueno, es que me emociono. Ay, qué bien. Porque yo, bueno, todavía, porque te lo digo a mi marido, estamos todos los días que se haciendo llaveros para venderlos, para mandar para Navidad, tal, que por cierto luego te voy a hacer una transferencia, Ah, qué bien. que ya he Muchas conseguido un gracias. poco para Muchas la cena. gracias. Y solamente decirte que gracias y Ay, que a bueno, ti. que aquí estamos para lo que necesitéis. Muchas Y que gracias ojalá a que todo el vosotros. mundo, porque es verdad que encuentras gente que el dinero no llega, el dinero no tal, y digo, "Oye, yo, es que si yo te digo que llega", y pues esas cosas que la gente tiene tanto temor, ¿no? Claro, Pero bueno, que es comprensible. que haces una labor que es No, increíble. todos. Y yo recuerdo que estuve con uno de los niños que ya no estaba en el hogar y estuvimos hablando porque había una tormenta, algo así, no recuerdo muy bien. Y me dijo, ¿conoces a Lucía? Y digo, sí, claro, la conozco. Y tú me dice, es mi madre. Y digo, ¿cómo va a ser tu madre? Y dice, Lucía me sacó de la calle y Lucía es mi madre. Dijo, y yo me emocioné un montón, ¿eh? Sé que tienes que estar súper orgullosa y ole tú, porque no todo el mundo No, tiene no. las narices para hacer lo que tú has hecho. Con gente como vosotros, o sea que no hay Ojalá. nadie que lo haga solo. Ojalá No hay tuviéramos tu nadie. fuerza, No hay ojalá nadie tuviéramos que tu lo haga fuerza. solo, te lo aseguro. O sea que Muchas muchísimas gracias. gracias a ti. Y a todas las enfermeras que tengo que decir, la Escuela de Enfermería de Cantabria nos empezó hace muchos años a enviar esa posibilidad de que otras enfermeras pudieran venir. Y no solo para nuestros niños, imagínate un hogar de tantos niños en un país con Haití sin hospital en nuestra zona, ¿no? Sino que es que han dado una formación a la gente, o sea, es que, pero que no entendía, o sea, las personas no entendían lo de los órganos, es que porque me quedaba embarazada, de repente vienen y te dicen, no, es que llevo 4 años embarazada, ¿no? Y tú, a ver, no puede ser. Entonces, han dado una formación increíble para prevención, bueno, no tengo palabras para daros las gracias, sois maravillosas. Gracias.
Hola, Lucía. Creo que todos los que estamos aquí hoy hemos empatizado contigo. Pero, como tú bien dices, hay que pasar a la acción. ¿Qué podemos hacer para recaudar más fondos? ¿Qué podemos hacer para que esos niños sigan viendo la luz? Pues mira, Laci, yo siempre pido, siempre, a ver, es tristísimo, pero es verdad, ¿no? El dinero pues no lo puede todo, pero sin él no se puede nada. Entonces, para nosotros es muy importante los socios. ¿Y por qué? Cuando nosotros tenemos unos gastos recurrentes que no podemos reducir, o sea, los niños del cole antes, por ejemplo, que vienen al cole porque es la única comida que comen en el día. O sea, si nosotros no diéramos una comida, los niños no vienen al colegio. Porque hay que darles jabón a los niños, el uniforme, para que puedan lavar el uniforme, porque si no, no hay jabón para lavar el uniforme en casa, ¿no? Entonces, si no vienen a colegio y comen una comida al día, les mandan a trabajar o muchos de ellos, sus padres no pueden mantenerles y acaban en la esclavitud. Y antes, por ejemplo, antes del COVID dábamos una comida al día, arroz y habichuelas como los nuestros o vegetales o lo que hubiera. Y eso lo tuvimos que reducir después del COVID y les empezábamos a dar solo un pan. Pero menos que un pan con huevo y un tomate no se puede dar porque no aguantan, es que es su única comida en el día. Entonces hay gastos que no podemos reducir y esos son los gastos que nos pesan. No es hacer una nueva sala ni hacer unas nuevas actividades, no, es el mínimo para que estén con dignidad. Y eso solo hemos cubierto el 40% con socios. El resto es todo pues tener que ir a buscarlo mes a mes, ¿no? Y eso es lo que yo pido, que la gente se haga socia y que done lo que pueda al mes y el 100% va para allá. O sea, que es que para cubrir los gastos esenciales. Entonces, pues eso es lo que yo les pediría, ¿no? Que ayuden en eso, en esa gotita que yo sepa que va a llegar sí o sí, que con eso puedo contar, ¿no? Aquí estamos hablando de dinero, de plata. ¿Cómo se llama la moneda Good, haitiana? good, ¿Cómo? good, good. Todo el mundo maneja dólares, pero No, pero ahí manejan pesos, ¿pero porque cómo estamos se llama? good. Sí. El doctor. Sí, El Lucía. doctor. Bueno, enhorabuena, eres admirable. Yo conozco a tu familia y la verdad es que cuando estabas hablando me estaba recordando muchas cosas de una historia paralela a ti, un poco más de recorrido, por lo cual, de alguna forma, yo creo que lo más que te preocupa a ti es el presente, obviamente, pero también el futuro. Ujú. Porque, claro, esos niños tienen que tener una salida hacia adelante. Y me estaba acordando una persona que también le trajimos aquí, Rafael Selas, de Madrid, no sé si has oído hablar de él, una que se llama Anidan. Ah, sí. Anidan. Bueno, En pues Rafael Kenia, ¿no? ¿Eh? En Kenia, En ¿no? Kenia, sí. En Lamu. En Lamu. Sí. Bueno, pues Rafael, muy amigo mío, como siempre, él, igual que tú, él era productor musical en Miami, o sea, pues una vida de mucho éxito. Fue a la boda de un amigo rico en esta zona de, ya sabes que zonas muy pobres, al lado ahí. Sí, estaba en Lamu. Está en Lamu, sí. bueno, pues, entonces, y él pues empezó a encontrar en la época aquella importante del SIDA, hace más de 20 años, con niños comiendo basura, niñas con prostitución infantil, y ya no pudo volver. Fundó este orfanato con 300 niños, de los cuales ya 50 han ido a la universidad. O sea, que yo he ido allí porque yo soy cirujano, entonces cuando yo le conocí dije, ¿qué puedo hacer? Aparte de dar dinero, hicimos varias campañas quirúrgicas en Lamu, porque además era una época que estaba el terrorismo con los de Al-Shabaab. Entonces, yo, por supuesto, me voy a hacer socio de tu organización, eso vaya por delante, pero lo que creo que es muy importante es la planificación del futuro y es lo más preocupante que ha tenido este amigo Rafael en este sentido. O sea, que realmente los socios son fundamentales para el establecimiento de mínimos, pero para que eso dé el salto de la sostenibilidad, que es lo que se dice ahora tanto, sí que tiene que haber otro tipo de estructura que muchas veces es institucional, porque los socios cuando vienen mal dadas también a veces se borran, y eso ha pasado en 2008, cuando el COVID, y claro, los niños comen todos los días, entonces yo no sé. Pero te quería decir eso, que Rafael, que lo ha llevado sobre sus espaldas, que le han metido a la cárcel, que le han hecho todas las perrerías del mundo, precisamente porque la gente mala que hay en todos los sitios interpretaba que al igual que tú
disponías de dinero, de donaciones y no sé qué, y entonces querían formar parte de esas mafias que hay en todos los sitios. Por lo tanto, bueno, yo creo que ese es un ejemplo que va un poco por delante en el tiempo que tú y que lo han conseguido solucionar. Si has estado allí, lo sabrás perfectamente. Yo estaba allí varios años, o sea que... No, es maravilloso, sí. Conozco su proyecto. El tema es que o sea, yo he hablado con muchas personas que han hecho algo parecido a lo que estoy haciendo yo, pero el contexto del país es que es ese elemento el que hace que vaya bien, vaya mejor o vaya peor, ¿no? Cuando hablas de Kenia o hablamos de India, el potencial de crecimiento de estos países, la economía que mueve estos países, aunque sean situaciones muy terribles, que las hay, que son, bueno, horribles, ¿no? Pero el crecimiento de estos países y la accesibilidad a comida que tienen, porque son países productores de comida, es muy diferente a un país como Haití. O sea, Haití no hay tierra, no hay tierra. O sea, es que estamos hablando, no he podido traer las fotos, pero ves si os metéis en Google Maps y veis una foto de la frontera con República Dominicana, la frontera es verde en República Dominicana y en Haití es roca. Nuestra zona, en lo que es Ansapit, porque estamos al lado del río, hay árboles, pero tú llegas al Bocara, ahí está, llegas al Bocara, que es un bosque de cactus con roca madre. Y yo he ido en helicóptero hasta Puerto Príncipe y eso es lo que ves. Entonces, en un país donde Haití, los taínos lo llamaban Haití porque se llamaba tierras altas, es como montañas. Entonces, es un país que es muy montañoso, donde la única manera que tienen de cocinar es con carbón o con carbón hecho de árbol o con un trozo de madera, ¿no? De hecho, nos llegan muchos casos de niños con instrucción intestinal porque sus padres o su madre desesperada les ha tenido que dar de comida cruda porque no tenía nada con lo que cocinar. Entonces, se han cargado los árboles. Y un país de montañas sin árboles en el que llegan constantemente huracanes y terremotos, digo, huracanes y tormentas tropicales, es que no tiene tierra. O sea, es que los proyectos que tenemos para desarrollo es crear tierra. No estamos hablando de agricultura. Y cuando hemos empezado proyectos de agricultura, el problema es que o cierras, o sea, lo vallas con alambre, o la gente cuando ve el maíz así, se tira por él. Cuando todavía no está hecho, o sea, a la mitad tienes que pagar a alguien con un arma para que duerma ahí, para que cuide el maíz cuando es así del hambre que hay, ¿no? Entonces es muy difícil en un país como Haití, cuando dependemos de absolutamente todo, de agua potable, de comida, de República Dominicana, nuestra zona, y con los problemas sin presidente, sin Estado, o sea, planificar, porque cualquier cosa que planifiques se cae. Y lo importante en Haití es que tu palabra valga y los proyectos que empecemos se lleven a cabo, porque para ellos soñar es muy difícil, ¿no? Entonces, es complicado, no es un contexto fácil. Y bueno, pues tenemos una panadería, empezamos a vender pan, estamos ahora con un pozo de agua para ver si sale, empezamos a tener el único sitio de agua potable de la zona. Hay proyectos, claro que los hay, pero es que así mañana de repente se caen, ¿no? Y por eso es tan importante los socios, porque desgraciadamente Haití no se puede... Es que no puedes planificar porque no sabes lo que va a pasar. O sea, estamos ahora que si las bandas entran, que si las bandas armadas no entran, que si mandan a los Black Waters, los paramilitares, los de Estados Unidos, para que se metan con las bandas. No, antes mandaban a los keniatas. O sea, es constantemente no saber lo que va a pasar. Y eso es nuestro día a día. No es un evento. No es, ay, han matado al presidente. No, es que es así constantemente. Y si no, es que es un huracán. Y si no, otro terremoto. Es que estamos así. Quien te ha hablado es el doctor Daniel Casanova. Está al lado también del doctor Julio Rama. Los dos son miembros de la Junta de Gobierno. Y además son de esa raza de médicos también. Mira, hay tres también, porque también veo a Chema Pastor. Son los tres, son médicos los tres, y los tres son de una raza que va desapareciendo. Son médicos intelectuales, médicos humanistas. Y el doctor Casanova, doctor Daniel Casanova, es uno de los grandes cirujanos taurinos. Y yo quiero contar una cosa que yo no sé si es verdad o mentira, pero parece que Balaguer, que era el segundo gobierno Balaguer, que era un enamorado de España y venía mucho por aquí, dicen que fue
el dominicano más inteligente que ha habido en la historia, porque nunca se casó. Tenía novias y esto, pero nunca se casó, era listísimo. Y quiso llevar los toros a hacer corridas en República Dominicana, pero que todos los toros eran más chiquitos, tal, salían como raros y tal, hasta que descubrieron que dos paisanos, eran haitianos, dos paisanos les daban a beber ron y salían los toritos completamente estos. Y creo que hubo una corrida y tal, y claro, los toros se chocaban, ¿no? Y es que descubrieron que es que les daban para beber con el clima del español, le daban a beber el ron venezolano, que es una delicia, pero bueno, es duro y más por los negritos. Sí, lo intentaron hacer. Lo intentaron hacer, yo no sé si es verdad o mentira, pero las cosas que cuentan de esos países, es que son países muy mágicos. No, es mágico, es terrible, no. República Dominicana sí es mágica, lo otro ya es otra cosa, También, es más complicado. también tiene cosas No que se lo bonitas, digan a tiene Lucía. cosas preciosas. Es que está tan modesta, no quiere contar cosas y bueno, yo no lo voy a... Pero sí, verdaderamente que sonríe mucho y estas cosas, pero la situación es complicada. Además eso, que iba por 3 meses y estaba mirando el calendario porque se unía a esquiar. O a hacer surfing y a fiestas que la invitaban, no voy a decir los nombres, vamos, nombres muy, muy granados de la aristocracia española, y ahí se quedó 17 años, en Haití, querido Daniel, en Haití, Julio, en Haití, Haití. Julio Rama, ya te he dicho también, bueno, Sí, se le le conoce conozco por Dios. mucho. Sí, Bueno, yo perdona un quería- momento, Julio, un segundo, que quiero recordar a tu hijo, a Borja, compañero y amigo. Está en ABC, está haciendo Es una amigo labor mío. estupenda, Le mandamos que un se beso. conoce, además, domina perfectamente Centroamérica y ha estado en situaciones muy complicadas. Claro, muy complicadas, como tú sabes, muy complicadas, y salió casi por pies, en el buen sentido, como tú pasó ahí, casi por pies de yo República quería Dominicana. intervenir Julio. simplemente para poner en valor no solo el cómo, el qué, sino el dónde. Haces esa labor tan extraordinaria y tan admirable yo creo que en el lugar más peligroso del mundo. Yo quería contar la anécdota que me transmitió mi hijo al que le ayudaste mucho, sois No, hombre, amigos no, desde, sí, desde vamos, niños. él me ayuda a mí. Pero mi hijo era el corresponsal de ABC en Ciudad de México y le mandaron cuando mataron al presidente y llegó el primero. Y no había ningún reportero en Haití. Y cogió lugar, creo que en un hotel o en un hostal o tal, se metió allí y fue a valorar acontecimientos. Duró en la calle apenas 1 hora. Había un par de tipos que iban por la calle y si no les gustabas, pum, pum, y se iban cargando a la gente por las aceras. Dijo, yo es que eso no me lo podía imaginar, me decía mi hijo. Y así estuvieron mientras él estuvo, que creo que estuvo 10 o 15 días, y cada vez que asomó a la calle se encontró el mismo panorama. Y ahí es donde Lucía desarrolla su trabajo. Es algo extraordinario. Así que, bueno, aquí estamos para ayudar lo que podamos. Muchas gracias. Y Gracias bueno, a vosotros y que siempre enhorabuena. estáis ahí, más mono. Enhorabuena. Gracias. Zacarías. Te he estado escuchando, os he estado escuchando con toda la atención del mundo y es admirable. Y yo también, pues, empezaron cosas en Colombia. Es completamente distinto con los niños de la calle. Los niños de la calle, también en el año 94, también se empezó con eso, con un sacerdote de allí, Agustín Enrique Villar, se comenzó la ayuda. Y la ayuda de la Cofradía del Queso y de otros de aquí. Y después se escribió, que es una sugerencia, de hacer un libro de gastronomía, que para ti es muy fácil, en la cual se pongan también un poco esas costumbres y esa forma de cocinar con esos medios tan escasos, ¿no? Y ese librito yo creo que también se podría vender para obtener recursos que luego irían destinados a esa maravilla de la que estás haciendo.
Yo quiero también poner como ejemplo, después de esto nuestro en Cartagena de Indias, también el mismo sacerdote empezó otro colegio en San Juan de Nepomuceno para los niños discapacitados. Y aquí tenemos detrás también el autor del Club de Rotarios del Sardinero, que colaboraron tremendamente para obtener recursos para financiar todo eso, y ahí está. Hoy en día, en lo de los niños de la calle, con el libro que yo escribí, que se vendió y se sacaba mucho dinero, sigue funcionando. Ahora se llama Los Niños de Papel. Ya tienen su organización y ya funciona mucho más. Pero sigue funcionando lo de San Juan de Nepomuceno, en la cual hay más de 800 niños discapacitados que están precisamente con lo que aportó el gobierno de Cantabria a través del Club de Rotarios del Sardinero, que están aquí detrás de los doctores, y los acompañamos todos, y es una maravilla que sigue funcionando. Te Me alegro. felicito, y una sugerencia de que para ti sería muy fácil hacer un libro con esas costumbres y con esa gastronomía y con esas dificultades de poder alimentar algo con tan pocos medios. Mi felicitación y gracias Muchas por tu gracias. presencia. Gracias a ti y gracias por la sugerencia. Sí, a ver si encontramos tiempo, pero sí sería muy bueno. Muchas gracias. Y concreta además a ver cómo se te puede ayudar. Un poco lo que decía la sillera. Pues como os he dicho, hacerse socios para nosotros sería lo más importante, ¿no? Que contásemos con esa cantidad de dinero todos los meses. Y luego muchas personas, por ejemplo, os voy a dar un ejemplo. Neus, una señora de país, de Cataluña, empezó a hacer pues comidas, unas cenas donde se hablaba de un tema, ¿no? Y tiene una asociación que se llama Good Bites, y con estas comidas entre amigos, donde se hablaba de un tema y luego empezaban pues a recaudar fondos para ese tema, pues nos han pagado o sea, han comprado el horno con el que hacemos el pan, con el que todos los niños comen, tanto nuestros como los otros, y que ya estamos vendiendo pan a otras partes, ¿no? Entonces todo el mundo es capaz de hacer un poco, ¿no? No sé, cada uno en su contexto, cada uno como pueda, con los llaveros, no sé, con cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Así que cualquier cosa, cualquier idea, os lo agradezco y está súper bienvenido. Pero sobre Sabes todo que socios. Zacarías acaba de llegar de Colombia, llevas 10 días aquí, ¿no? Zacarías, sabes quién es, ¿no? Que es uno de los grandes referencias gastronómicas, restauradoras, y funciona, yo lo sé porque me presentaron al alcalde de Cartagena de Indias, me presentó Zacarías, tiene como yo doble nacionalidad, es hispano-colombiano, y bueno, y lo que están haciendo con los gamines, que es la palabra colombiana, los gamines, es un triunfo, es que van de triunfo en triunfo, porque empezaste desde nada y habéis hecho, bueno, pues una cosa muy importante que se habla no solamente, sí, exacto, no solo en Colombia, que sino se habla, vamos, sí, sí, exacto, no me acordaba el nombre, exacto. No. Ujú. 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 Wow, qué bien. Mm. Ujú. Qué bien.
En ese movimiento que hubo al principio, y ese libro que se vendieron 5.000 libros traducidos de la Argentina, de Colombia, países de cultura, 5.000 libros traducidos. Era fue muy importante. Ujú. Y después, ¿cómo creyeron en nosotros a través del pueblo? Entender una persona que para comprar el terreno de los edificios envió 10.000 euros hace ya 12 años. Con eso se compraron los terrenos y compraron los edificios y ahí están. Pues Sí. que lo hagan, sacan, vamos, porque creo que hay alguna total. pregunta más. Impresionante. Que lo vayan a hacer, que lo hagan también con Zacarías Fuenteherboso, que lo hagan también con Lucía. Hola, buenas tardes. Como estamos emitiendo también en directo por Instagram, te traslado una pregunta que ha entrado de una chica de Madrid que se llama Silvia, que te pregunta a ver si podrías explicar brevemente cómo es la rutina de los niños en el hogar. O sea, qué hacen desde que se levantan hasta que se acuestan. Gracias. Vale, pues nada, se levantan súper pronto, ahí anochece muy pronto y también sale el sol muy pronto, o sea que a las 5:30, 6 ya se están despertando, 5:30 ya se están despertando todos. A las 4 de la mañana, 2 o 3 de ellos, dependiendo del día, se despiertan antes y van a cocinar, porque ellos son los que se encargan de hacer el desayuno de los mayores. Y el desayuno es como si fuera una comida. O sea, no entiendo lo del contexto de dulce por la mañana, no es de ahí. Entonces pueden ser espagueti de repente para desayunar. Entonces, nada, se despiertan a las 5, se van a bañar. Si llega agua al hogar, fenomenal. Si no hay, se van a una rigola que hay que cruza todo el pueblo, donde la gente lava las cabras, todo, y ahí van a bañarse. Y luego entran en el hogar, se visten, un educador normalmente está ahí con el cepillo de dientes para dárselo a los más pequeños, los mayores ayudan a los pequeños, se sacan los uniformes de una habitación donde lo tenemos todo guardado y se dan los uniformes a los niños, se visten, desayunan, se van al cole los que tienen cole por la mañana y los que tienen cole por la tarde se quedan haciendo tareas y van al cole, vuelven a la hora de comer y por la tarde tenemos la suerte de contar con la Fundación Real Madrid y entonces han formado a muchos de nuestros educadores para que aprendan a jugar con valores. O sea, que aprendan valores a través del juego. Tienen tantas ganas de jugar que son capaces de entender muchas cosas a nivel anímico, ¿no? y ético a través del juego. Entonces juegan al fútbol, que les encanta, descalzos la mayoría porque quieren guardar bien los zapatos que les tiene que durar mucho tiempo. Y luego pues ya hay actividades de los educadores con los más chiquitines y están ahí como jugando en casa y eso. Les encanta hacer cometas, es como su pasión de los pequeños, buscan basura y hacen cometas de plástico. Y luego pues ya hacen, cuando se está cayendo el sol a las 5:30 o así, se vuelven a duchar y se ponen la ropa y ya cena y a la cama. Una última pregunta y terminamos, por favor. Hombre. La iglesia, o sea, ¿hay alguien que te ayude? ¿Sabes? ¿Hay tienes ayuda institucional ahí o desde aquí? A ver, el problema de Haití es que nosotros nunca podríamos tocar las instituciones haitianas. Es decir, esto lo estamos transmitiendo en directo. Es mucha mafia. Entonces, nosotros estamos en un estatus legal, gracias a muchos contactos de mucha gente, que desde aquí les agradezco muchísimo, que nos han prevenido, nos han protegido de esta mafia. Pero claro, yo no toco el dinero de esta mafia. Nosotros recaudamos por nuestro lado desde Europa. Si nosotros entráramos a tocar ese dinero, tocáramos alguna institución en Haití, ya seríamos su enemigo, ¿no? Y no queremos entrar en eso. En España sí, el tema es que yo no sé si lo he hecho bien o mal, tal vez haya sido un error mío, que últimamente estoy intentando como arreglar, pero a mí me dio tal pavor ver lo que hacían las ONGs en Haití,
yo creí, o sea, para mí era obvio que esas ONGs no podían haber nacido del modo que son ahora, ¿no? Entonces dije, bueno, pues para que nunca nos pase esto, no vamos a cobrar. Los expatriados, los europeos que estemos ahí, no vamos a tocar nunca un euro. Los únicos que van a cobrar son los haitianos. Y así nos hemos mantenido muchos años. El problema es que el voluntariado es voluntariado y mucha gente viene, te ayuda, o sea, gente que nos ha llegado hasta aquí y es maravillosa. Pero la vida sigue y tiene luego otro puesto de trabajo, su padre está malo o lo que, ¿no? Las circunstancias de la vida, y eso hace que no crezcas como deberías de crecer. Y luego cuando ya me he dado cuenta que sí que había que tener un mínimo, ¿no? Pero claro, te cuesta tanto pagar un sueldo. Pero cuando ya me he dado cuenta que eso supone un crecimiento, pues ahora estamos intentando pues ya tener más contacto con lo que es toda la burocracia, que son los proyectos que es que necesitas a personal aquí, ¿no? Pero bueno, de todos modos, a ver, el gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander, o sea, hay mucha gente que nos ayuda, ¿no? La Fundación Botín también, pero vamos, que necesitamos más. Tenemos que terminar. Muchísimas gracias, Lucía Lantero Escárzaga. Gracias a vosotros, gracias mi a ti. admiración No, hombre, no. y mi Cada cariño. uno nos toca donde nos toca. Y qué pena, te podías haber, no sé, enamorado de Puerto Rico. Hubiera enamorado sido de- mucho más fácil mi vida, la verdad. enamorado, no lo sé, de las Bahamas, pero en Está fin, bien. Haití. Hay gustos para todo, que decía el torero, había un torero que decía eso, no hay gustos para todo, es eso, ¿no? Muchas Ahí- gracias a todos, de verdad. Gracias, Bien. gracias. Gracias No, a ti, no, Federico. es una Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros.